Entonces, cuando Bob Marley y todos por ahí de los 40 se dan cuenta de lo que el emperador está haciendo por la esclavitud negra, lo ven como el dios. Como el dios del que habla. El que se está cumpliendo esta profecía, ¿no? De que Dios encarnó en Haile Selassie y él es el encargado de liberar a la raza negra de las injusticias del mundo. Bueno. Exactamente. Y también se dice que este emperador lo que hará es que ya que la raza negra sea liberada, podrá regresar a África. Claro. Y fíjate que esto es algo que me llamó mucho la atención porque, o sea, todos los negros que creen en el Rastafari creen que no deberían de estar en otro lugar en el mundo más que no sea África, güey. Claro. Porque para ellos, los que son Rastafaris, África es la tierra más sagrada que puede existir, güey. Pues por ser, o sea, porque de ahí venimos, ¿no? O sea, porque es la cuna de la humanidad, por así decirlo, ¿no? güey. Entonces, esto es como todo lo interesante alrededor de Haile Selassie y en lo que se basó esta canción tan enigmática, War. ¿Ok? De hecho, al llegar su muerte de este emperador, donó 200 hectáreas de tierra a miembros del movimiento Rasta, pero esas hectáreas estaban en África. Claro. Llevándolos de vuelta a África, donde podrían vivir en paz. Incluso Haile Selassie visitó México en 1954 y por esa visita existe la placa conmemorativa en el Metro Etiopía, en la Plaza de la Transparencia. Bob Marley fue el Rastafari más famoso y llevó el movimiento por todo el mundo. Órale, qué cabrón. O sea, yo he pasado muchas veces ahí por Metro Etiopía y sí he visto la placa. Exactamente. Vaya, es impresionante cuando te das cuenta de algo que ves cotidianamente. Sí, y de hecho, en esa visita, el emperador Haile Selassie dio un discurso donde agradeció a México por siempre haber apoyado a Etiopía que cumpliera sus derechos, como siempre haber sostenido las injusticias que había contra el pueblo. Como somos los mexas, ¿no? Buenos etíope. compas. O sea, si tienes un pedo, sí, no hay problema, yo te apoyo. Así fue. Durante estos acontecimientos, Jamaica vivía un aumento de violencia política. Ok. Lo que se desencadenó en una guerra civil callejera entre pandillas del PNP, que era un partido socialista democrático, y JLP, que era el otro partido del que ya hablábamos, entre que es de fiestas, centro ¿no? derecho conservador, ¿no? Una época donde las calles eran tomadas por el ejército y la policía, pero la violencia seguía aumentando. ¿Por qué? Porque también dentro de la misma Jamaica había pandillas. Claro. Pandillas que también se dedicaban a importar heroína, cocaína. O sea, que sí había como mafia ya o crimen organizado. Digamos que el crimen organizado y las drogas era lo que empezó a empeorar la situación. Uno de los bandos, o sea, sí, también el mayor problema, porque la guerra no fue como tal de un político contra otro. Claro. Sino la guerra fue sucia porque había una pandilla que apoyaba a un partido y había otra pandilla que apoyaba a otro. Entonces la guerra civil callejera se daba entre las pandillas. Pero los líderes de esas pandillas eran ciudadanos afroamericanos. Aunque los líderes de los partidos eran caucásicos, ¿no? Caucásicos. Entonces, después, cuando esto estaba pasando, nuestro protagonista era ya un artista consagrado. Siempre se denominó un pacifista apolítico y un auténtico propulsor del Rastafari. Y decide brindar un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales de Kingston, programado para el 5 de diciembre de 1976, con el único propósito de promover la paz y la reconciliación nacional. Exacto. Pero como todo lo bueno en este mundo, vale verga, ¿sabes? Michael Manley resultó ser candidato del PNP y ser organizador de dicho concierto. Ok. Entonces, esto hizo o utilizó él como ventaja política, llamando a elecciones el 15 de diciembre, solo 10 días después de ese concierto. O sea, el concierto le sirvió como propaganda, güey. Esto causó un quilombo absoluto entre los opositores, miembros del JLP, que consideraron que Bob Marley apoyaba a Manley como amigo, güey.
Sí, claro. Entonces eso hizo que a pesar de que Bob Marley ya había estipulado que él era un pacifista apolítico. Sí, claro. O sea, que no estaba en ningún siempre, bando. Él siempre se calificó como pacifista y que no estaba a favor de ningún partido político, sino del rastafarismo, güey. O sea, su religión lo era todo, güey. Así es. Porque de hecho seguía estrictos regímenes de su religión, o sea, como el ser vegetariano, güey. Exactamente. Como el no utilizar medicamentos, güey, todo eso. Sí, de hecho vamos a contar cosas más chingonas, pero como ya no lo habíamos anticipado. No, sí, ya, como ustedes pudieron haber escuchado en el inicio del podcast, es la primera entrega de 2 entregas Exactamente. de Bob Marley. Entonces, digamos que continúa con la historia. Exactamente. Y vamos a ver hasta dónde llega el drama y lástima, pero estamos a punto de terminar el podcast, ¿no? Así es, ya estábamos terminando porque Estamos esta en historia está muy buena. Ok. Pero la segunda parte también es muy interesante. Claro. 2 días antes del concierto, la casa de Bob Marley en 56 Hope Road Ujú. fue agredida por un grupo armado. O sea, era de madrugada. Sí. Bob Marley ya tenía como suficiente dinero y fama para vivir en una casa decente de Sí, claro. una colonia decente. Entonces, eso es curioso porque Bob Marley también fue una persona tan amigable con todo el mundo que nunca creyó necesitar cuerpos de seguridad. O sea, si te das cuenta, nunca utilizó Bob Marley seguridad. nunca está rodeado de agentes de seguridad Sí, claro. ni de personas que lo estén De protegiendo. hecho, hay conciertos en donde estaba rodeado de todas las personas y de toda la gente que se acercaba a él. Exactamente. Entonces también es curioso porque cuando está a punto de pasar este acontecimiento, él ya vivía en una zona conocida de Kingston, Ujú. pero aparte la mayoría de la gente, si no es que toda Jamaica, sabía dónde vivía Bob Marley. Claro. O sea, la gente podía ir a la reja a saludarlo y ese güey salía, te saludaba. ¿Qué anda ahí? ¿Cómo Porque estás? siempre se sintió parte del pueblo y Claro. su filosofía siempre fue vivir de manera muy humilde. Claro, el hecho de hacer música y de que se le haya considerado un artista nunca fue Claro, motivo de ser más, ¿sabes? O de exactamente. sentirse más que otras personas, que las demás personas. Exactamente, entonces esa noche llega un grupo armado a su casa, llegan 2 autos y se bajan alrededor de 5 hombres armados, algunos con ametralladoras, escopetas y pistolas, ¿no? Ok. En medio de la noche, sin aviso alguno, el grupo armado comienza a disparar, güey. Así, sin discreción, sin importarle a Sí, quién le dé, a dispara quién no. dispara a Lo matar. que se mueva, Sí. dispara, ¿no? En un incidente donde Bob Marley recibe 2 disparos. Ok. Recibe uno en el pecho, pero no, obviamente no en el corazón. De aquí. Y recibe otro en el brazo. Aparte de eso, dentro de la casa se encontraba su manager, un buen amigo Ujú. y su esposa, Rita Anderson. Ujú. Rita fue herida en la cabeza, pero solamente fue un rozón. Ok. O sea, como un... Pues sí, no le pasó nada grave, ¿no? Sí, claro. Más que ir al hospital, Ujú. que la vendaran, que la curaran y ya, ¿no? Y su manager recibió un golpe en el estómago. Él sí estuvo de gravedad varios días en el hospital, su manager. Sí, claro. Pero este acontecimiento fue algo de lo que más causó controversia en la isla. Porque Claro. imagínate, todos saben dónde vive Bob Marley y obviamente la gente que vivía cerca de él pues sabía que había habido un tiroteo en Claro, casa de porque Bob lo Marley. hicieron de forma indiscreta. O sea, el motivo de balacear la casa de Bob Marley era matarlo. O sea, era hacer un atentado contra él. Exactamente. No era como de, vamos a amenazarlo o algo así. Pero ahora, aquí entra un poco cuáles son todas las teorías y especulaciones Que existen que alrededor. existen alrededor de quién se atrevería a dispararle a Bob Marley. Porque también la cuestión o la pregunta más importante aquí es, Bob Marley siempre fue una persona que quería brindar amor a través de la Claro. música. Pacifista número 1, ¿no? Exactamente, Pacifista, o sea, no era una persona que se metiera en temas políticos, claro. aunque podía bueno, o ser sea, que sí, le hicieran pasar por algo así. es que sí se metía en temas políticos, pero desde un punto de vista pacífico, ¿sabes? Exactamente. O sea, desde un punto de vista de unidad. Él no Exactamente. era partidario de ninguna organización. Exactamente.
él era partidario de la unidad como personas, güey. Así es. Entonces yo creo que desde ahí viene la pregunta de quién le disparó al sheriff. O o que también así es como se titula el documental que les digo que está en Netflix, en donde pueden ahondar en esta historia. Claro. Porque a final de cuentas Bob Marley era una persona pacífica, admirada por muchas personas, Ujú. extremadamente amigable, Así es. que le gustaba el fútbol Así es. y que aún así hubiera alguien que quisiera matarlo, pues sorprendió a todo el Exactamente. mundo, güey. Claro, güey. O sea, y aparte también hubo ahí especulaciones, güey. Porque en ese tiempo, güey, la CIA estaba en Jamaica, güey, haciendo algunas operaciones políticas, güey. Ok. Porque Estados Unidos quería que cierto partido ganara, güey. Claro. O sea, como siempre, los gringos metiéndose su cuchara en todos lados. Sí, ¿no? porque Es el mole de todas las recordemos fiestas. que Jamaica era el territorio más cercano a Cuba, güey. Claro. Y que en los 70s, Claro, Cuba claro. estuvo involucrado en un conflicto muy fuerte con Estados Unidos. Bueno, güey. la cuestión era de eso de la Guerra Fría. Exactamente. O sea, Cuba era un territorio estratégico para Rusia porque es lo más cercano a Estados Unidos. Exactamente. güey. Y Jamaica, pues era un punto estratégico para Estados Unidos porque es lo más cercano a Jamaica. Digo, es lo más cercano a Cuba, perdón. Sí, Se me claro. trabó la lengua. Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, se despiertan todas estas teorías. Bob Marley es, pues, a lo mejor, pues sí, imagínate, de recibir 2 disparos no es cualquier cosa. Y hasta aquí, Claro, tú te pegas en el dedito chiquito del pie y te estás muriendo. Ahora imagínate recibir 2 Exactamente. disparos, güey. hasta aquí voy a dejar la incógnita de qué pasó después Del de los disparos, Ok, güey. ok. O sea, pero tampoco nos vas a decir ni una teoría de lo que... O sea, porque nos hablaste de algunas teorías. Las teorías vienen en el O siguiente sea, episodio. las preguntas son aquí al cerrar el episodio. Ok. ¿Bob Marley murió esa noche? Esa es como una pregunta que alguien que no sepa a lo mejor toda la historia se va a hacer Se va a hacer, seguramente. ok. Así fue como ¿Cómo mataron murió? a Bob Así es Marley. como murió Bob Marley. Así es. Ok. ¿Quién pudo haberle disparado, güey? ¿O qué fue lo que pasó de haber sobrevivido, güey? Todas estas Ok. preguntas serán contestadas en el próximo episodio de Decibeles Podcast. Así es. Turururururu. Pero, o sea, fíjate, decidí dividir aquí la historia Claro. porque creo que es un parteaguas. Un punto de inflexión en la vida de Bob Exactamente. Marley, ¿no? Exactamente, güey. Porque fíjate, también es un ser que hasta la fecha lo único que ha intentado hacer es ayudar a la gente, güey. Claro. Porque lo que hacía él era hacer la música para inspirar a otras personas y que otras personas en situaciones muy difíciles la usaran como una vía de escape y de esperanza, ¿sabes? Y eso fue lo que hizo realmente, es su legado, güey, ¿sabes? Pero de eso a pensar que ni en su propio país estuviera seguro. A salvo. Y lo que- importante es visualizar por qué tomó las decisiones que tomó antes de todos estos sucesos, güey. Y a lo mejor cómo lo cambiaría después, güey. Claro. Sí, ¿Sabes? saber qué transformación puede que exista, ¿no? Exactamente, güey. Porque además tengamos en cuenta que Bob Marley se empezó a ser también muy famoso y bueno, y muy renombrado Ujú. por hablar de guerra y hablar en contra de la guerra en un momento en que la guerra era el tema principal. O Exactamente. sea, estamos hablando de los años 60, principios de los 70, en donde el conflicto pues, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia era el tema de diario. Así es. O sea, es en donde todos los líderes de opinión, todos los esfuerzos había para que no hubiera una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, en cualquier momento la iba a haber. Claro. Entonces, que un personaje a través de la música empezara a enviar estos mensajes de paz, estos mensajes antiguerra, porque si te das cuenta, pero que de alguna forma en ese momento sí se puede que se hayan malinterpretado las palabras de Bob Marley, porque ustedes comparen la filosofía del rastafarismo con la filosofía socialista. Ujú. Digamos que puede tener algunos temas en donde concuerdan. Ujú. No son lo mismo, pero creo que la situación es que en ese entonces todo
al menos en la parte occidental del mundo, Ujú. todo lo que estaba en contra del sistema tradicional, el sistema social Claro. que en el que seguimos viviendo de alguna forma, era lo opuesto, ¿sabes? Exactamente. Y del otro lado también, o sea, del otro lado, si no aplicabas exactamente al modelo en el que se vivía en Rusia, por ejemplo, entonces Así es. eras todo lo contrario. Y creo que Bob Marley, al no ser de ninguno de los dos, de alguna forma era mal visto por ambos. Ok. Y eso fue también lo que trajo consecuencias como el hecho del atentado que tuvieran, o que también de alguna forma se censuraran algunas de sus canciones en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, pues todo esto lo resolveremos en el próximo episodio. Llegaremos a la conclusión de este grandioso personaje, Bob Marley, alguien que definitivamente debe ser recordado y su Claro. historia debe contarse, yo creo que a lo largo de los siglos, porque hay varias cosas con las que se terminaré el siguiente episodio, pero creo que la gente que no lo conozca al menos va a tener una percepción pues muy respetada o de mucho respeto hacia esta personalidad que realmente todo lo que era y lo que transmitía y lo que decía te hace pensar en muchas cosas. Claro, o sea, te hace reflexionar en cómo vivimos en sociedad y qué es lo que Exactamente. hacemos para estar juntos, ¿no? Porque a final de cuentas no vives aislado de las demás No, personas. y aparte, o sea, a lo mejor en el siguiente episodio también vamos a meter varios estatutos que era lo que él pensaba, que van a decir, no mames, lo que este güey estaba dispuesto a hacer o todo lo que lo llevó a lo largo de su vida, todas las cosas que escribió, porque recordamos que es una de las pocas personas que ha hecho que sus letras trasciendan idiomas también, trasciendan situaciones, trasciendan eras, o sea, y que realmente sean canciones que están involucradas con los eventos históricos y de catástrofes mundiales, y que realmente son canciones que están ahí para ese tipo de situaciones. Claro, para enviar un mensaje de alivio y de solidaridad en ciertas ocasiones, ¿no? Exactamente, como dirían, no hay arma tan poderosa como la música. Ah, yo pensé que como una 22 milímetros, pero no, esas no. Dale. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, amigos. Espero les haya gustado este episodio. No se pierdan la segunda parte de Bob Marley, el reencuentro, el regreso. Pensé que ibas a decir como de, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Jake. Fue un honor haber Fue un estado honor aquí. haber estado aquí en tu podcast. No. Pues no, la verdad es que espero que les haya gustado, espero que les haya intrigado, que los esté inspirando Bob Marley. Ojalá puedan ver las recomendaciones de... Pondríamos también una rolita, ¿no? Claro, Al final de al final de este podcast pondremos una rolita, pero que también puedan buscar las otras rolas que mencionamos para que ustedes puedan entrar en contexto, puedan saber de lo que hablamos. Porque Bob Marley es una persona de la que se podría estar hablando 10 horas. Sí, hay muchos datos. Y la cuestión también es que sea entretenido para ustedes e interesante. Y es por eso que decidimos hacerlo en 2 partes. Así que recuerden que la próxima semana, el lunes, al mediodía, tendrán la parte 2. Y recuerden que pueden compartir el podcast, pueden compartirlo con su familia, con sus amigos. Nuestras redes sociales son Decibeles Podcast en todos Así es. lados. Y pueden escuchar el podcast en todas las plataformas pues, de podcast, ¿no? Pues perfecto, yo ya no tengo Sin nada más que decir, nos despedimos. Esperamos que tengan un buen inicio de semana, que les alegre la vida nuestras voces y que hayan disfrutado este episodio. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye.